Yo creo que ya te conocen todos, simplemente a los que no vinierais ayer, decir que hoy hacemos la segunda parte de una clase en 2 sesiones en la que Max está recorriendo pues un poco la historia reciente del urbanismo en Berlín, aunque creo que dijiste que hoy vas a hablar de algún tema más de Alemania. Ayer hablabas fundamentalmente de las intervenciones en el arco del Spree y todo lo que significaban a nivel de la implantación de todo el complejo de ministerios, la Cancillería, etc. Y hoy creo que vas a hablar de la isla en principio y quizás de alguna cosa más, ¿no? Así que, pues nada, sin más, adelante. Entonces, comienzo. Muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer tiene dos dimensiones. Les pido que constantemente las vean, las reflexiones, y cuando discutamos también sobre las dos dimensiones. La primera es más o menos inofensiva. Yo presento cómo se fue gestando lo que hoy es Berlín como sede de gobierno de Alemania Federal, de la Alemania reunificada. Eso lo hice ayer de manera bastante extensa, con bastante detalle también del arco del Spree, que es donde está la sede de gobierno más importante. Hoy continúo presentando cómo se fue gestando, pero hoy voy a presentar casos no tan acabados, o más o menos, más conflictivos. ¿Y por qué? Porque mi intención no es solamente contribuir a la cultura general y que conozcan mejor, que se ubiquen cuando lleguen a Berlín. No, sino que mi intención va más allá. Yo represento o soy parte de algo que no quisiera yo mismo llamar escuela, pero yo creo que sí se está convirtiendo en una escuela, en un acceso, en un tipo de abordaje, un approach, para usar la palabra que se usa internacionalmente, de cómo, primero que todo, cómo tratar historia urbana, historia de la planificación, historia del urbanismo. Una postura que toma distancia de la típica historia de la arquitectura que suele escribirse, que no necesariamente son hagiografías, como se dice, historias de santos, pero sí están muy centradas en la figura del arquitecto y en su obra y qué dijo sobre tal obra, sino que se trata aquí de una historia que tiene que, de una manera de escribir historia que a la vez insinúa, y yo lo hago enfáticamente, insinúa que en realidad es no solamente el método que hay que utilizar para entender la historia del urbanismo, sino que también incluso para enseñar el urbanismo. Yo lo hago de manera muy enfática, pero solamente estoy mostrando lo que hacemos. Yo no digo, hay que hacerlo así. Yo digo, yo soy parte de un grupo que lo hace así y que trata de imponerlo en Alemania, y en realidad en las escuelas de urbanismo tenemos en diferentes universidades, en las 7 o 8 universidades, carreras de urbanismo de grado y posgrado. Esto prácticamente se ha ido imponiendo. Y ya verán, es un acceso a la historia del urbanismo y al urbanismo actual y a la enseñanza del urbanismo que parte de la base de que, claro, tenemos una morfología, tenemos un mundo tridimensional de objetos que también son objetos estéticos, con un valor económico, etcétera, etcétera, pero que aparte de eso, el urbanismo no se puede entender sin entender que todo esto es un proceso constante y de que al describir una situación urbana no nos podemos quedar solamente en lo morfológico, sino que también tenemos que pensar quién lo hizo, con qué intenciones, qué es lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, cómo se discutió en ese tiempo, cómo se discute hoy. Y aparte de eso, les confieso de que estoy recién empezando a conocer más a fondo la historia del urbanismo bajo Franco, y desde luego que lo quiero hacer de la misma manera. Así es que estoy interesadísimo en la respuesta de ustedes, en contradicciones, en un intercambio también de opinión sobre eso, sobre el acceso. Posiblemente esté, en alemán se dice, trayendo lechuzas a Atenas, contándoles algo que para ustedes es obvio.
Quizás, no lo sé. Ustedes me lo responderán. Entonces, un aspecto muy importante cuando yo trato una situación, un capítulo de la historia del urbanismo, es qué cultura urbanística existe en la ciudad, en el país o en el barrio. Por ejemplo, yo ayer comencé a hablar de Berlín y mostré imágenes del Berlín de los tiempos del Kaiser, de los tiempos de la República de Weimar, del tiempo del nazismo, pero no dije nada sobre esa cultura urbanística específica de Berlín. Lo que marca Berlín muy fuertemente, aún, es de que tenemos una cultura del conflicto urbanístico. Por ejemplo, algunos, los mayores conocerán, recordarán la renovación urbana prudente o cautelosa, que salió como una especie de producto de exportación de Berlín. Sin embargo, eso fue solamente posible porque hubo inmensos conflictos en contra de la destrucción de la ciudad, donde, por ejemplo, aquí, en ese tiempo el punk era algo estrambótico. Aquí habla con una vecina, ahí está el subsecretario de Vivienda de Berlín, el representante de los comerciantes del sector, en una iglesia evangélica, que era como una especie de un mundo donde uno se podía encontrar a discutir, porque afuera se gritoneaban, se tiraban piedras. O sea, es una cultura del diálogo, del conflicto, del diálogo, pero también muy conflictivo, con provocaciones culturales, porque esa punk, desde luego, que está provocando, y de manera muy intencionada. Günter Grass, que después sacó el premio Nobel, él y muchos otros trabajadores de la cultura fueron a las casas ocupadas a presentar su apoyo. O sea, esta gente estaba ocupando casas de manera ilegal. En Alemania no se hacen cosas ilegales, pero había casi 200 edificios ocupados. Creo que ahí se escribe ahora en castellano con K, el ocupado. Y bueno, eso fue se pudo imponer esta renovación urbana cautelosa solamente porque hubo un movimiento que quebró el consenso, por llamarlo así, burgués. Quiso imponer otros tipos de vida y para eso utilizó la violencia y recibió el apoyo de las iglesias, que en Alemania son muy importantes como entidad cultural, no de represión moral, y de la cultura, con actividades callejeras, por ejemplo, en el centro de Berlín Occidental, tomando sencillamente un desayuno, no en Kreuzberg, sino que está en pleno Kurfürstendamm, en pleno centro. O demostrando que queremos nuevos tipos de vida. Esto es una comuna con niños, en un edificio que iban a echar abajo. Y ustedes conocen, desde luego, mucho mejor que yo, a Boigas, Martorell, Mackay. Ellos hicieron esta manzana, fue muy importante en la IVA de aquel tiempo en Berlín. Fue muy importante, pero lo que hicieron ellos, no se puede entender en realidad esa discusión sin considerar de que eso se hizo con el trasfondo de una inmensa discusión, de un conflicto de cómo hacer ciudad cuando la población, y lo interesante es no solamente estos tipos autónomos que se estaban bajando de la vida burguesa, no solamente Günter Grass y la pastora evangélica, sino también arquitectos jóvenes, calificadores, sociólogos urbanos salieron a la calle y empezaron también a tomarlo en serio como un desafío profesional. Y eso creó una densidad discursiva. Eran los temas principales. Y ahí se puede entender por qué era importante que Boigas, Martorell y Mackay, por ejemplo, cerraran la manzana, crearan un espacio interno, pero con una cierta... con ciertos principios sociales, etcétera, etcétera. Eso no es solamente algo estético, sino que es parte de un programa. Y eso es importante de una IVA, de una exposición de la construcción internacional, que en realidad no es ni exposición, ni es sencillamente de la construcción, sí es internacional. Esto no se entiende si no le agrego que en Alemania, en Berlín Occidental precisamente, no en Alemania federal, casi en muy pocas ciudades se hizo, en ninguna parte como Berlín Occidental, y Alemania Oriental no lo hizo. Y yo creo que no exagero al decirle que Alemania democrática, entre otras cosas, fracasó, que el socialismo oriental del siglo XX fracasó, se derrumbó, porque no tuvo ese tipo de mecanismos. ¿A qué mecanismo me refiero?
el Foro por la Ciudad, en el que participó una vez incluso José María Izquierda. Imagínense, el ministro de Berlín es una región propia, digamos, en ese tiempo solamente Berlín Occidental, ahora todo Berlín. El ministro del Desarrollo Urbano invita, primero que todo le pide a un profesor, a un catedrático, que dirija un foro en el que participa cada mes, por lo menos, hay una reunión pública y ahí él presenta lo que quiere hacer, o sus empleados presentan lo que pretenden hacer, o trae a gente con posturas controvertidas, o hace discutir a diferentes fuerzas y él se sienta en el público. Lo que más le llamaba la atención a José María Izquierda es que el senador también sencillamente se sentó, tomó palco, digamos, y incluso solo al final dijo unas palabras más o menos también de contenido, pero con mucho respeto, escuchando lo que decía la gente. Eso produjo, entonces, eso aumentó la densidad de la discusión, uno se sentía tomado en serio. Y en eso participaban no solamente profesores ni arquitectos famosos, sino que podía ir cualquier hijo de vecino. Y de hecho lo hacían. No quiero idealizarlo tampoco. Esto era un modelo de participación estupendo, pero era un modelo, en cierta manera, es una participación de élite. Porque desde luego, que si te indicaba, si ibas al micrófono, primero que todo, tener el valor de hablar frente a 500, o que a veces 1000 personas, que tanto fue muy pocas veces. Pero hablar ahí, y esa es una foto de aquel tiempo. Por ejemplo, este tipo esto es un alemán, esto es una foto del año 92, creo, un alemán militar que después llegó a ser ministro de la Cultura por el partido de izquierda. Este es un planificador famoso, alumnos, gente. Ella después llegó a ser encargada de urbanismo de Berlín Centro, pero en aquel tiempo era solamente una vecina y socióloga urbana, y cualquiera podía hablar, pero por supuesto que tenías que atreverte y decir cosas sensatas y decirlas bien. O sea, se le puede criticar por ser una especie de participación incompleta, pero por otra parte, y eso es lo que me interesa, independientemente del juicio de valor, esto terminó creando una opinión pública, profesional o técnica especializada que tenía un alto nivel de informaciones, un alto nivel de calidad, de conocimiento tomada en serio, y en esto participaban también alumnos de arquitectura, alumnos de urbanismo. O sea, era en ese sentido muy abierto. No te preguntaban, ¿eres ya doctor? ¿O qué has construido? No, tú te parabas y decías algo y se tomaba en serio. Entonces, aparte de eso te integraba. Porque lo que salía al final, eso es muy típico de la sociedad alemana federal, no de la RDA. Tú terminabas por este tipo de conflictos, tú terminabas viendo que en tu opinión también se reflejaba en el resultado final. Bueno, entonces esto es el trasfondo. Cuando cae el muro, el año 89, el año 90, entre paréntesis, los colegas urbanistas orientales, entre otras cosas, querían tomar el modelo occidental de hacer urbanismo, porque les parecía, en ese sentido, también mucho más eficiente, porque no solamente se hablaba, sino que se llegaba más rápidamente a acuerdos. Entonces, cuando cae el muro y comenzamos a discutir cómo hacer capital, cómo convertirnos en sede de gobierno, estábamos ya listos para partir, digamos, muchos. Y eso explica por qué la ciudad de Berlín se pudo imponer, porque no se tuvo que imponer sola, sino que con el apoyo de, no sé cuánta gente será, no sé si hay un estudio sobre eso, pero por lo menos 100 personas que continuamente participaban, que se conocían, que tenían informaciones, intereses muy diferentes, muy diversos en parte. Y yo pienso de que no se puede entender lo que pasó sin, por ejemplo, considerar eso. Y pienso que, incluso lo generalizaría, yo pienso que no se puede entender historia del urbanismo sin captar, sin tratar de entender cómo se discutía, hasta qué punto lo formal era lo decisivo, hasta qué punto habían aspectos informales de igual o mayor importancia.
cuáles eran las corrientes de opinión en la opinión pública. Y no solamente, lo que también es importante, los intereses institucionales fuertes. Bueno, sigo. Yo ayer, no se preocupen, no voy a repetir lo de ayer, solamente para darles una idea. Ayer hablé sobre todo de este sector del Arco del Spree. Aquí por aquí pasaba el muro por el centro de Berlín. Aquí está el viejo Berlín, Berlín Mitte, Berlín Centro. Y esto es el barrio de Tiergarten. Aquí abajo está Kreuzberg. Esto es Berlín Occidental. Y por aquí pasaba el muro. Y el muro estaba aquí. Y detrás del muro había una zona de... ¿Cómo le llamaste ayer, Álvaro? De retención, de protección, y las áreas amarillas estaban vacías en este momento, no construidas, aunque con mucha historia, incluso también con muchos elementos subterráneos. De protección, aunque realmente era un vacío de tiro. Era un vacío de tiro, esa es la palabra, un vacío de tiro. Cae el muro entonces, en el 89, ahí pueden ver atrás el Reichstag, el viejo parlamento, y a la derecha estaba Berlín Oriental. Es bien curioso cuando de repente la ciudad se amplía. Bueno, entonces yo presenté el proceso de cómo se fue decidiendo instalar el barrio de gobierno principal aquí. Y aquí después instalar un barrio, otro barrio de gobierno de algo menor importancia. Y también presenté objetivos que tenía que cumplir ese programa, porque no se trataba solamente de hacer arquitectura, no se trataba solamente de hacer una representación política, sino que, primero que todo, y por eso, eso es lo principal, había que instalar ministerios de personas que pudieran trabajar entre ellos, tener buen contacto con el jefe de gobierno, con el parlamento. Por eso también se hace esta... Aquí tenemos distancia de 500 metros, o sea que esté todo cercano. La idea es no tener una concentración como una fortificación, pero sí que se pueda ir a pie de una parte a otra. Pero eso tenía que también cumplir normas de seguridad. Lo que estamos hablando incluso ocurrió antes de los atentados contra las embajadas norteamericanas en 2 países africanos, no me acuerdo en cuáles. No, de países africanos del sur. En Kenia hubo uno y el otro no me acuerdo dónde. Eso pasó creo que en el 95. Ahí empezaron a aumentar las medidas de seguridad, pero ya en ese tiempo se hablaba desde luego de que había que tener ciertas normas mínimas. Aparte de eso, Alemania reformulaba, se convertía en un país unificado, en el país más grande de Europa en cuanto a población, el país económicamente más fuerte, y había que adaptar la representación política a eso, sin olvidar de que no se podían fomentar los resquemores, el temor de los franceses, de los polacos, de Israel, frente a una Alemania que quizás de nuevo comenzara a invadir y a aniquilar el mundo. Aparte de eso, y eso parece pequeño, pero fue un motivo importantísimo de discusiones, de que la nueva sede de capital no solamente no molestara, sino que en lo posible fuera completamente compatible y fomentara el desarrollo de la ciudad. La ciudad estaba dividida, había muchos sitios vacíos ahí se juntaba la ciudad, cómo hacerlo. Y en general, que la ciudad le sacara provecho a la instalación de la sede de gobierno, y aparte de eso, no superar los 20.000 millones de marcos, es decir, 10.000 millones de euros, y se hizo, eso se respetó. Y ya para adelantarles un resultado, yo no lo esperaba, pero esa limitación económica nos ayudó mucho para defender edificios viejos, porque los ministerios al llegar de Bonn, desde luego que tenían planes gigantescos, faraónicos, claro, y así no alcanza la plata, tienen que meterse ahí a ese edificio viejo. O ese edificio que ustedes dicen que está contaminado porque fue un edificio nazi. Eso lo entendimos más tarde. Entonces, ayer hablé sobre todo de esto. Hoy voy a hablar del viejo Berlín, donde fue fundado Berlín, la isla de Spree, y también de cosas que han pasado por aquí, y también voy a hablar incluso del Museo Judío. Esa es la situación
hace 7 años. Hoy, desde luego, que la estación central está lista. Eso ahora es lo que se ve ahora es una capital funcionando, digamos, es un barrio que funciona completamente, que está acabado. Esta es la situación anterior a la guerra, no voy a hablar mucho, no voy a hablar más sobre esto. Era un barrio constituido, que fue después demolido en parte por los nazis para construir su planificación y en parte por las bombas de la guerra. Y me salto esto eran los planes de los nazis para ese sector. Después, ustedes saben, Alemania pierde la guerra afortunadamente y es liberada por los soviéticos, norteamericanos, británicos y franceses, que después dividen a Alemania en 4 sectores. Los 3 occidentales pasan a ser entonces Alemania federal a partir del 49, y el oriental, el sector soviético, pasa a ser Alemania oriental, Alemania democrática, del 49 hasta el 89. Hablé, yo les presenté lo que había sido la capital en Bonn, muy sobria, la capital de Alemania oriental, de esa sí que voy a hablar hoy. Mostré que la situación estaba todo muy tranquilo, no pasaba prácticamente nada en ese sector de Berlín hasta que cayó el muro, que Alemania no podía asumir, en eso estaban todos de acuerdo, gestos patrióticos, grandes banderas, hablar de la Alemania, todo lo contrario, que se trataba de que la nueva representación política tenía que dirigirse primero que todo hacia afuera, pero calmando los ánimos, mostrando somos occidentales, somos pacíficos, no somos Alemania nazi de aquel tiempo, reconocemos nuestra historia, reconocemos que fuimos los perpetradores del mayor crimen del siglo XX, y por otra parte había que dirigirse a la propia población. En Alemania, en el curso del tiempo, ya que no había una identificación con el país, solamente una minoría bien de derecha dice: yo estoy orgulloso de ser alemán, y se emocionaban al ver la bandera. Casi nadie se emocionó al ver la bandera en Alemania. Lo que sí se creó fue lo que Habermas, sobre todo, hizo famoso ese término del patriotismo constitucional. Eso es sentirse orgulloso por la Constitución, por estar orgulloso no de ser alemán, sino de ser parte de una comunidad, de una sociedad que tiene una cierta Constitución. Por eso me llamó mucho la atención el monumento a la Constitución del 78 que hay cerca de la residencia de estudiantes. Entonces gana el proyecto urbanístico de Schultes y Frank, que entre otras cosas une este y oeste, y que no le da gran importancia, no le da importancia especial al jefe de gobierno, sino que lo pone solamente en una línea, junto con una especie de plaza cívica, plaza popular, el edificio de las comisiones del Parlamento y la biblioteca del Parlamento, y solamente le da importancia, sigue siendo un solitario, el Parlamento, que de ahí emana el poder, la legitimidad del poder. Eso también entonces expresa ese patriotismo constitucional. Ahí pueden ver otra figura. Esto no se terminó de construir, no se construyó. La Cámara de las Regiones funciona en un viejo edificio, lo que se podría comparar a la Cámara de los Lores del tiempo del Kaiser. Fue otro caso, se usa un edificio viejo y se recuperó estupendamente bien. Entonces falta el único edificio que podría haber estado al frente del Reichstag, del Parlamento, que hubiera sido la representación de las regiones, de las 16 regiones, que para la autodefinición alemana es muy importante. Alemania es un país, yo pienso que hay mucho mayor consenso en Alemania en que somos un país federal y federalista que en España, por ejemplo, donde todavía están viendo hasta qué punto se pueden independizar. Eso en Alemania está claro. Hablé de los proyectos para el Reichstag, esto es lo de Foster. Lo que no dije ayer, lo que no mostré fue esto. Entre paréntesis, no tengo imágenes mejores, porque esto es una obra de arte, pero también es negocio. No se puede usar fotos, solamente se pueden robar fotos de internet que son chiquititas. Y las que saqué yo en ese tiempo eran diapositivas. ¿Por qué muestro esto? Comienza la discusión el año 91 prácticamente, 91,
ahí nos dimos cuenta, la capital se vino para acá, el 20 de junio se decidió eso, pero en ayuno lo decidió el Parlamento. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Muchos queríamos que la capital se trasladara a Berlín para que justamente el país se tuviera que enfrentar, tuviera que elaborar su propio pasado histórico, político, con los tan diferentes capítulos, de manera bien concreta. Eso es algo muy alemán, es lo que en Alemania se da en mucho mayor medida que en España o que en otros países. Pero ahí recién empezamos a darnos cuenta que teníamos que posicionarnos, tomar una postura frente a edificios. Ahí yo, por ejemplo, primera vez que me puse a pensar, bueno, ¿qué significa en realidad ese parlamento, ese edificio? Para los nazis, para los soviéticos, creo que tengo la próxima imagen ahí, había sido el símbolo del fascismo, pero los nazis nunca lo tomaron en serio, incluso le pusieron que prendieron fuego. O sea, hay muy diferentes visiones. ¿Cómo definir? O sea, no hay que preguntarle al arquitecto, a Ballot, qué es lo que quería decir usted, caballero. No. O sea, es algo... lo que significa un edificio no es algo intrínseco del edificio, sino que tiene que ver con la manera nuestra de interpretarlo. Y no tiene que ver tampoco, no es la autoridad de un profesor de arquitectura que dice ese edificio significa tal y tal cosa, sino que eso es lo que en alemán se diría Gesellschaftliche Tat, es un hecho social. Tiene que ver con discusiones, con interpretaciones. Y por eso las peleas, por eso los conflictos. Lo interesante del caso alemán, quizás lo más interesante sea que sobre cada edificio hubo una inmensa discusión. Específicamente el edificio del Reichstag. Para mí siempre había sido un edificio aburrido, feo. Y se habló de que se iba a convertir, se decidió que iba a ser la sede del Parlamento. Yo dije, bueno, está bien porque así realmente hay que enfrentarse a la historia del edificio. Pero ya antes de la caída del muro, un grupo de gente que trabajaba de manera muy profesional comenzó a propugnar que se vistiera, ¿cómo se dice en castellano esto? Que se vistiera el Reichstag. Que se cubriera o revistiera, sí, pero vistiera es quizá la mejor palabra. Y yo al principio lo encontraba simpático, la idea, pero como muchos otros, le llamó la atención. Era un grupo pequeño, era un fotógrafo famoso, un fotógrafo muy bueno, un tipo que organizaba espectáculos, 2 o 3 más activistas, eran 5 personas que tenían el contacto con Cristo y con su mujer y sencillamente querían hacer un acto artístico. Entonces, bueno, ahí ya empezó la discusión. El Reichstag es... ¿Cómo tratar el Reichstag? ¿Es una falta de respeto? O sea, yo, si me defino como hombre progresista, ¿estoy a favor de hacer algo lúdico, de jugar con ese edificio? ¿O todo lo contrario, por ser un hombre progresista, tengo que exigir de que se tome en serio ese edificio que personifica tanta historia alemana? Eso ya era una discusión, una buena discusión, donde no había ideas claras al respecto. Pero aparte de eso, yo originalmente soy cientista político. Me llamó la atención que esta gente trabajaba de otra manera, no era una iniciativa de un par de vecinos, eran tipos altamente profesionales. Trabajaban como una agencia de relaciones públicas. Ellos se dirigían sobre todo a los parlamentarios y a los periodistas que estaban en contra del proyecto. O sea, eran 5 personas que hicieron un trabajo absolutamente profesional y consiguieron que el año 94 se tomara la decisión si el Reichstag puede ser vestido con tela. Y ahí nos dimos cuenta de que esto no era solamente una obra de arte, sino que era comercio. Que desde luego Cristo y su mujer ganaron, y estos tipos, también los fotógrafos, todo eso, ellos tienen los derechos. Como les digo yo, o sea, yo no puedo incluso sacar una foto, la foto que saqué en ese tiempo, yo no las podía, o sea, de hecho antes lo hacía, cuando todavía las podía mostrar en las diapositivas. Pero en realidad estaba incurriendo en algo incorrecto, porque es tan negocio. Ahora, la historia sigue, lo hicieron, y yo me acuerdo que fui con mi hija, que en ese momento tenía 3 años, de la mano, un poco temeroso, pensando de que me iba a encontrar yo con
con una actividad nacionalista, lo que justamente es inmenso Reichstag, inmenso edificio cubierto con tela. Y a mí me ocurrió lo mismo, por eso lo cuento, porque a la mayoría fue todo lo contrario. Ahí descubrimos, fue una cosa física, corporal. Ahí descubrimos los potenciales lúdicos o de festival que puede tener una capital, que puede tener edificios de gobiernos. Es decir, ahí nos cambió, no quiero decir el paradigma, pero el acceso a ese tipo de edificios. Ahí dejamos de ser tontos graves, por usar esa expresión que quizás aquí también existe. La expresión chilena, o sea, esa gente que sigue viendo problemas, así. Nos curó en ese sentido, fue una especie de vacuna, fue importantísimo. A partir de ese entonces, ya la opinión pública crítica empezó a tratar de otra manera. Esto duró solamente un par de semanas, esta planificación. Entonces ahí descubrimos los potenciales que había de hacer, de formar, de jugar con estética. Fue un aprendizaje colectivo que no se puede medir. Tampoco nadie hizo una encuesta, solamente que ahora puedo afirmar, pero eso fue importantísimo como un paso intermedio. Eso ocurre en el 95, cuando le sacan las telas, cuando desnudan nuevamente el edificio. Ahí comienzan los trabajos de reforma y ahí entonces se crea el Parlamento, que seguramente muchos de ustedes ya han visitado, han visto el edificio. Absolutamente público, es otro concepto hecho para atraer a la gente que puedan subir. Todas las zonas rojas son zonas públicas de partida, hecho para eso. Es una afición mía tratar de entrar a los parlamentos cuando estoy en algún país. Ya 2 veces he podido entrar en Brasil a las cámaras así, incluso sin que me muestren, sin que me pidan internet, pero eso ha sido casualidad. He estado también en las Cortes, pero entré con un diputado. En muchas partes no está previsto que uno entre, o si no hay que pedir permiso con gran antelación. Así lo era también en Bonn. Yo llegué como alumno de secundaria a Bonn porque la profesora de historia había pedido y llegamos y nos llevaron por todas partes, pero en realidad el edificio del Parlamento de Bonn no estaba previsto para esto. Aquí sí, de partida. Es otro acceso a la representación, es otro paradigma de representación política del país. También expliqué ayer de que se crearon una serie de espacios públicos que fueron sigo yo con esa interpretación, muy bien tomados, asumidos, no solamente por turistas, sino también por los berlineses. Imagínense, es un día frío, se ve por el hielo, donde también se recuerda la memoria. Estas cruces rememoran a la gente que murió tratando de cruzar el Spree, ese barrio en esa parte, porque ahí el agua ya era Alemania democrática ya. Que se hicieron muchas medidas, se hizo mucho en contra de lo que quería la Policía Federal, por ejemplo, que el público pudiera pasar por ahí. Ahí se impuso la ciudad de Berlín. Más importante que la seguridad es que los berlineses podamos al fin pasear por el río. Y aparte de eso, el lugar se cubrió de otras maneras de rememorar la historia, por ejemplo, con una instalación para recordar a los parlamentarios caídos en los tiempos del nazismo. No voy a hablar más sobre la plaza que está directamente detrás de la puerta de Brandenburgo, o antes, delante de la puerta de Brandenburgo, que es una plaza muy cívica, muy lúdica también, que no es casualidad que sea, sino que está planeada así es. Eso, o sea, cuando los turistas pasan por ahí y ven figuras extrañas y se sientan en el suelo, empiezan a tomar cerveza, a sacar fotos, muchos jóvenes españoles no saben de que eso también es representación política, que ellos están haciendo justamente lo que se esperaba que hicieran, que Alemania quiere presentarse como un país festivo, un país cívico, tranquilo, donde se puede hacer lo que en Dinamarca, en Copenhague, siempre se puede hacer, sentarse en la calle y tomar cerveza, por ejemplo, gozar la ciudad. Bueno, ahora
sigo. Y hablo del lugar donde fue fundado Berlín hace algo menos de 800 años. Aquí tenemos la isla del Spree. Aquí tenemos una isla, aquí está la isla de los museos. Es una isla que tiene 3 nombres, es una isla solamente, pero tiene 3 nombres. La parte del norte se llama la isla de los museos. Ahí, eso sobre todo un producto del siglo XIX, cuando en Alemania Alemania no tenía colonias casi, pero se quería tener el mundo en casa. Y claro, se robaron extrajeron cosas preciosas. El alcalde de Pérgamo, ¿cómo se llama? Pérgamo, gracias. Estatuas egipcias, cualquier cantidad de cosas, pero también mucha buena pintura hasta el siglo XIX. Eso está aquí, es la isla de los museos. Al sur está la isla de los pescadores, que era un sector muy popular, había realmente pescadores incluso hasta 1950, pero estaba muy derruido. La Alemania Democrática puso ahí un complejo habitacional, sobre el cual tuvimos inmensas discusiones, y la parte del centro siempre se llamó Die Spreeinsel, la isla del Spree. O sea, el nombre de toda la isla se le dio específicamente al centro, que tenía una inmensa importancia porque ahí comenzaron los que después se convirtieron en reyes de Prusia. Los Hohenzollern ahí empezaron con diferentes tipos de palacios que después fueron aumentando. Esto era el palacio, no era un gran palacio, no era demasiado bello, era el palacio casero, el palacio de la ciudad, pero los palacios de representación estaban en las afueras, estaban en Potsdam y en Charlottenburg. Calles se accedía por esto que después pasó a llamarse la Avenida de los Tilos, que es el Boulevard de Berlín Oriental. Bueno, ahí estaba entonces el palacio y el Kaiser, que no tenía muy buena mano para el diseño, que tenía aparte de eso, dominaba un lenguaje que si yo dijera decimonónico lo estaría alabando demasiado. Él hizo construir una iglesia que equivaliera al Vaticano, a San Pedro, para los protestantes. Y esto se terminó creo que el año 1912, o sea, no es tan viejo como parece. Y para eso incluso demolió una parte del palacio. Bueno, no quiero seguir entrando en detalle, aquí hubo muchas medidas importantes. En aquel tiempo se discutió mucho. Ese palacio era realmente un símbolo del imperio, del Kaiser, un imperio que realmente fracasó estrepitosamente. El Kaiser se fue corriendo, salió arrancando en la Revolución de Noviembre, sin, digamos, realmente una huida vergonzosa. Alemania había querido con la Primera Guerra Mundial invadir tantos países. Fue un fracaso, como decía, estrepitoso. Nadie, o sea, solamente alguna gente de derecha los añoraba, pero la mayor parte de la derecha ni siquiera quería volver al imperio, sino que, como bien sabemos, quería un régimen autoritario, dictatorial, como el que después, en el año 33, realmente llegó al poder. O sea, simbolizaba algo pasado, simbolizaba algo ya superado. Habían caído tantas bombas, se pensó en un momento en usarlo, incluso se presentaron planes de reconstrucción de toda la ciudad, pero eso se termina demoliendo. No porque fuera una decisión del Partido Comunista, sino que en aquel tiempo el urbanismo, entre paréntesis también, eso lo sé ahora ya, también había intenciones, por lo menos de urbanistas muy conservadores, de tirar abajo Madrid. Era algo muy extendido, tiene mucho que ver con el espíritu destructivo del movimiento moderno, de echar abajo la ciudad vieja. O sea, no fue nada específico comunista. Muchos arquitectos y urbanistas occidentales, aparte de eso que en aquel tiempo
el año 50 todavía no estaba claro que esa separación iba a perdurar. No se decía, yo soy occidental, tú eres oriental. O sea, internacionalmente había consenso en que, o en gran parte, un consenso, eso venía ya de los años 20, de echar abajo esos edificios que representan el pasado. Y se echó abajo. Después hubo diferentes etapas de la planificación para poner ahí el edificio central del gobierno. Se trataba de que el socialismo quería perdurar, quería marcar presencia, y hubo una serie de propuestas más o menos stalinianas, muchas de ellas, la mayoría, con edificios de altura. Ese edificio de altura no se llegó a construir, afortunadamente. Lo que marca el paisaje es la torre de la televisión, que la mayoría de ustedes conocen, que ya os voy a mostrar. Esa es la situación de la Spree, de la isla de Spree, el año 89, porque la foto es el lugar. Aquí ven todavía esto se llama la Catedral de Berlín. El edificio más antiguo aquí es me dijeron que lo mostrara mejor desde acá. El Banco del Reich fue el primer edificio, uno de los dos primeros edificios construidos por los nazis, que después pasó a ser la sede del Comité Central. Después se construyó el Consejo de Estado, ese edificio, mírenlo bien, primero acuérdense de lo que mostré, del edificio alto, que prácticamente rompía la escala de ese sector. No, este edificio es una respuesta, es un edificio asimétrico. Imagínense un edificio de gobierno del año 62 que es asimétrico, que no quiere recurrir a los clásicos, al clásico lenguaje de la arquitectura del poder. Tiene, aparte de eso, pese a que Alemania Democrática había demolido con el beneplácito de mucha gente, el palacio toma el portal, el cuarto portal, y lo pone ahí, diciendo: desde ahí, Karl Liebknecht, que fundó con razón el Partido Comunista el año nuevo, del 18 al 19, y los mataron 2 semanas más tarde, ahí proclamó Karl Liebknecht la República Socialista en noviembre del 18. Pero por otra parte, eso era una especie de caballo troyano, porque estos eran arquitectos. Yo incluso pude hacer entrevistas con gente que participó en aquel tiempo. Ellos dicen, claro, había de alguna manera de justificarlo, y como arquitecto puedes justificar muchas cosas. Lo que queríamos era recuperar, mantener, salvar, rescatar la escala del palacio. Y como ese efectivamente había sido el portal 4, del cual Liebknecht había proclamado la República Socialista, el partido no podía decir que no. O sea, ese edificio es ya todo un testimonio histórico, incluso también de una fase, de un cambio, de una transformación dentro de las visiones humanísticas de Alemania Democrática. Ahora, este edificio, absolutamente internacional, es el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es también de los 60. Y el Palacio de la República es este edificio, construido en los 70, que por una parte albergaba el Parlamento, pero Alemania Democrática no tenía un Parlamento institucional de verdad, solamente aclamado, se juntaban 2 veces al año. Era un Parlamento que no necesitaba comisiones, porque no hacían procesos. O sea, iban solamente a decir que sí. Y este tercio es el Parlamento. Y el resto era una discoteca estupenda, una estupenda sala de conciertos. Se hizo ahí, se hicieron muchos espectáculos internacionales, también con participación de artistas españoles. Ahí se tomaba el mejor café de Alemania Democrática.
podías comprar revistas del extranjero, diarios del extranjero. O sea, era realmente una especie de... Eso, hay una tradición que yo creo que en España y en el mundo latino no existe. El movimiento obrero creó en la segunda mitad del siglo, sobre todo a partir de 1870, en Alemania creó, y en Austria también existía, casas de la cultura. O sea, la socialdemocracia, que en ese tiempo era, digamos, realmente no era parte del sistema, tenía sus propios, por ejemplo, le enseñaban a la gente, cantaban juntos, les enseñaban historia, economía política, leían El Capital, en aquel tiempo la socialdemocracia. Y para eso empezaron a construir casas de la cultura. Digamos, era la contracultura. Hay toda una tradición de la Casa de la Cultura y en cierta manera el Palacio de la República es una casa de la cultura. Aparte de eso, un parlamento. Bueno, ¿qué pasa? Cae el muro. ¿Y quién impone ahora el criterio urbanístico? Era Occidente. E inmediatamente se comienza a identificar esos edificios con el comunismo. O sea, con una reacción muy espontánea, políticos occidentales que no habían estado nunca en Berlín, incluso en Berlín Oriental, arquitectos, imagínense, toda Alemania federal opinando sobre la Alemania democrática que estaba en ese momento disolviendo. Entonces se dijo, es arquitectura comunista y por eso lo vamos a echar abajo. De una manera tan salvaje, comienza un inmenso conflicto. Ya voy a hablar sobre el conflicto del Palacio. En un cierto momento se quería echar abajo incluso ese edificio. Harald Bonschatz fue el primero, un colega que viene la próxima semana también a Madrid, fue el primero en escribir una especie de peritaje para el Colegio de Arquitectos, explicando el edificio, explicando la importancia del edificio, que es dentro de la historia de la arquitectura de la Alemania democrática un capítulo importante que marca una vuelta, que marca un viraje. Independientemente de que decíamos todos, también los patrimonialistas en Occidente y Oriente, ¿cómo es posible que ustedes piensen de que van a purgar nuestro pasado común alemán, echando abajo edificios? Así no se elabora la historia. Pero desde luego que hubo diarios, sobre todo de derecha, populistas, que decían que echarlo abajo. El edificio de Relaciones Exteriores realmente fue demolido sin que hubiera defensa. Los que defendíamos esos edificios no teníamos la fuerza. Salvamos el edificio del Consejo de Estado, incluso cuando Schröder se va a Berlín en el 98, su edificio, la Cancillería, no está lista todavía. Entonces, un tiempo incluso él estuvo residiendo ahí. Era la sede del gobierno, era la sede del Ejecutivo, del gobierno, para satisfacción nuestra que lo habíamos defendido. Esto sí que lo echaron abajo. Y sobre el Palacio de la República hubo un debate en el que yo participé, que ya voy a explicar ya. Aparte de eso, hubo cuando los funcionarios del Ministerio de la Construcción Federal examinaron los edificios que había en Berlín, constataron de que este edificio, primero que todo, aunque haya sido construido bajo los nazis, incluso hubo en aquel momento, Mies van der Rohe, por ejemplo, en ese concurso participó también, un proyecto inmenso que rompía todo eso. Fue Hitler que decidió que se iba a construir el proyecto del jefe de la construcción, del arquitecto jefe del Banco Central. Y, sin embargo, hay que reconocer de que es un edificio que tiene incluso un cierto encanto, un edificio que retoma, aunque destruyó el barrio viejo que había ahí, por lo menos retoma la silueta, el perfil de la calle, y en parte tiene un encanto que encontramos después en la arquitectura de los años 50, 60 sobre todo, en los bancos, cuando los bancos eran todavía edificios. Pero bueno, ¿qué hacer? Es un edificio construido por los nazis, ahí después estuvo el Comité Central, y tiene columnas
que aquí no se ven, que había que taparlas justamente. Entonces se decide reformar el edificio viejo de José Encarga Coros, un arquitecto famoso, con el criterio de que tiene que reconocer, o sea, tiene que transformarlo para que sea, en ese momento se pensaba, el Ministerio de Finanzas, pero ahora es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si tú entras en el edificio, te das cuenta de que realmente se nota que fue construido en los 30 y se nota que tuvo un uso importante en los tiempos de Alemania Democrática. O sea, tú ves las capas, claramente. Y ves también que es un edificio asumido por Alemania Federal. Y aparte de eso, para disminuir lo totalitario, lo amenazador de la fachada con columnas, se le puso delante un edificio cabecero, se diría en alemán, que tiene la biblioteca, sala de informaciones para la prensa, incluso un café, puedes entrar ahí a tomar café. Originalmente ganó otro, el primer premio fue otro, que parecía pétreo, y se eligió este porque es mucho más occidental, y porque cada lado es diferente, y es etéreo, y atrae mucho más, es mucho más claro. Con un acuerdo completamente... o sea, eso se puede decir que todos lo aceptaron. De capitán a paje, moros y cristianos. Esa manera de asumir el edificio, diferente fue el caso del Palacio de la República. El año 94 hubo un proyecto urbanístico, es decir, poco después del proyecto urbanístico de la isla del Spree, hay un proyecto urbanístico para la isla del Spree, para el arco del Spree, el 92, esto es para la isla, y gana un tipo que nadie conocía, un arquitecto de unos 30 y tantos años, y a él se le ocurre poner, primero de todo, echar abajo diferentes edificios, o sea, no queda ninguno de los tres edificios, el único edificio que se salva es el edificio nazi, echa abajo todo el resto y pone un edificio que tiene la curvatura, se puede decir, del palacio. La huella, o el volumen. Hubo tal cantidad de protestas de arquitectos y también de la población, alemanes orientales. El Palacio de la República se convirtió en un símbolo de la identidad oriental. Gente que ni siquiera había simpatizado con el gobierno se puso a defender el Palacio de la República frente a la manera en que era tratado por los occidentales. Pero por otra parte ocurrió algo inconcebible. Un grupo pequeño, altamente profesionalizado, con plata también de empresa privada, pero sobre todo con una destreza de gestión, construyeron un simulacro del palacio, lo pusieron de tal forma que se reflejara en los cristales del palacio, diciendo, ven ustedes, esto es arquitectura, esto es urbanismo, esto es el viejo Berlín, y no cosas tan feas, adefesios como el Palacio de la República, hay que echarlo abajo. Pero no era solamente esa manera destructiva, sino que ellos fueron mucho más inteligentes. Había constantemente al interior en esa carpa, primero de todo aquí había una especie de sala de informaciones y adentro había discusiones. Incluso nos invitaban a nosotros, a los defensores. O sea, realmente, en parte repitiendo, aunque era otra gente, repitiendo el esquema de los que querían vestir el Reichstag, el edificio del Parlamento, hicieron un trabajo a largo plazo. Al principio nadie casi nos apoyaba y cada vez más gente nos fue apoyando, y a mí me consta mucho eso porque yo era del otro bando. Yo era uno de los dos occidentales que estaba metido con los orientales tratando de defender el palacio, y poco tiempo después comprendí los errores que cometimos. Por ejemplo, imagínense el folleto del palacio, primero usa una tipografía típica de los años 70 de Alemania Democrática, y ¿cómo se llama? Kampf, lucha por defender el palacio. No es algo bonito para convencer hasta la abuela, no es algo con discusiones, no, Kampf, defender el palacio. Llamando a actos
el 31 de agosto del 96, conversaciones, informaciones, y va a cantar, ¿no lo sale aquí? Sí, diversión musical con Michael Hansen, muy conocido en su casa a la hora del almuerzo quizás. Michael Hansen era una especie de cantautor de Berlín Oriental, un tipo de la escena de Berlín Oriental. Con eso no convencías a nadie, o sea, no solamente era autorreferente, autorreferencial. Ahora, ¿por qué lo explico tan detalladamente? Los representantes, los partidarios de reconstruir el palacio de los Hohenzollern, también tenían dinero, nosotros no. Pero esa no es la diferencia. Ellos dominaban los mecanismos de comunicación y de influencia política occidentales. Mientras que, y eso debía haber venido de mí y del otro colega occidental que estaba metido aquí, nosotros no hicimos tal. Nosotros solamente le dimos al público oriental y a los pocos occidentales que en ese momento defendían el palacio lo que querían escuchar. Por ejemplo, invitar a Michael Hansen. Y solamente invitábamos a gente que estaba a favor del palacio. En este caso, ese día, Rita Kyle, una parlamentaria verde, y yo. O sea, en vez de invitar a opositores. Eso también es parte del urbanismo, también es parte de este conflicto. El palacio, claro, desde luego que el Palacio de la República haya sido demolido. Hubo en el intertanto intentos, llegó incluso la Task Force de la Casa Real y trató de llegar a un consenso. Yo participé ahí también. Imagínense, el príncipe de Gales tratando de intervenir, de ayudarnos, y yo lo tomamos muy en serio y se llegó a esta propuesta, así, ni chicha ni limonada, pero eso nadie lo tomó en serio. Propuestas de muy diferente tipo. El hecho es de que el palacio, creo que esto fue en 98, 97, fue demolido. Y el 2008, recién, después de inmensas discusiones, se decidió que se va a construir la propuesta de Franco Stella. No se sabe si se va a hacer, el programa no está claro, falta el dinero aún. Yo no pierdo el optimismo de que eso también fracase. Nadie sabe si va a resultar o no. El hecho es de que en este caso tan importante, no quiero usar la palabra emblemático porque se usa demasiado, pero yo creo que es realmente altamente significativo. Aquí se impusieron los iconoclastas, pero por otra parte no han tenido la capacidad de imponer realmente la realización. Ahora, ¿cómo me explico yo eso? Yo pienso que esto no es algo casual. El caso del Arco del Spree es algo completamente claro, y en general la sociedad alemana ha asumido, ¿cómo lo hizo? Ya lo voy a mostrar, más ejemplos, ha asumido haber sido victimario, perpetrador en los tiempos de no hay consenso en Alemania. Lo que no está claro es cómo posicionarse Alemania Federal frente a Alemania Democrática. Hay una tendencia a decir que es todo lo mismo, totalitarismo, son todas dictaduras. Eso no está todavía aclarado en la sociedad. Importante es, pensando en el palacio, en este grupo, me guste o no me guste, tal como el caso, ahora véanlo como una línea, el Reichstag de Stigo, el palacio, un grupo pequeño lo impone. Eso se puede ver también de manera muy sobria, se puede constatar de que la agenda
política de la instalación de la sede de gobierno en Alemania, tratándose digamos, de la obra, del programa de mayor envergadura, no estaba cerrada. Aunque muchos no se lo pueden imaginar, la cultura urbanística y política de Alemania es tan flexible, es tan abierta, que ha sido posible cambiar la agenda oficial, complementarla o cambiarla directamente. El caso del Reichstag vestido es uno, el caso de la cúpula es otro, el tercer caso es esto, el palacio. Aunque no me guste, esto muestra claramente que fue posible cambiar esa agenda. Y un caso que en cierta manera también se puede ver como que pertenece a eso, es lo del Museo Judío. El Museo Judío se comienza a planificar en Berlín Occidental. Todavía nadie pensaba que se iba a caer el muro, creo que allá por el 86. En junio del 89, esta es una foto del jurado que estaba viendo quién iba a ganar ese concurso. En Berlín siempre hubo es el edificio más viejo de la creación barroca, el Museo de Berlín. Y había que ampliarlo, había una sección judía muy pequeña, y había que ampliarla, y por eso entonces se trató de aumentar, de hacer una sección, un museo judío directamente adyacente, y ahí ganó Libeskind. Y yo estoy seguro de que todos ustedes que han estado en Berlín han ido a ese museo. Eso estaba previsto como parte de la capital, de la sede de gobierno, de la representación política. Sin embargo, es algo absolutamente parte del repertorio de representación política de Alemania. Y no fue idea ni de Kohl ni de nadie de eso, sino que fue una decisión al principio a nivel comunal, por decirlo así. El caso del monumento al Holocausto es más significativo aún. Ahí ven. Esta foto es de hace 4 años, cuando estaban construyendo la embajada norteamericana. El año 97 ganó Eisenman, colaborando con Serra, el concurso, pero esto fue el segundo concurso. El caso del monumento al Holocausto es quizás el caso más claro de cómo este tipo de programas, este tipo de empresas, de poner algo, de edificar algo, no son solamente algo arquitectónico, paisajístico, urbanístico, sino que mucho más allá que eso, que trasciende completamente ese nivel. Se puede decir de que Alemania, que la sociedad alemana dio un inmenso salto en la elaboración de su propia historia frente a los judíos a través de los conflictos que hubo, no del resultado final, que hubo al definir, primero que todo, si se hacía o no. Fue un grupo pequeñísimo, sin intereses comerciales, una periodista muy interesada en realidad una mujer muy, ¿cómo se llama esto?, vanidosa, pero también con una fuerte tendencia ética. Un profesor, un catedrático de historia, socialdemócrata, un tipo conservador, pero del partido, cercano al Partido Socialdemócrata. Un par de escritores, es un grupo muy heterogéneo. Ya en los años 80 comenzó a exigir que Alemania no solamente conmemorara el genocidio, el holocausto en los campos de concentración, sino que faltaba un monumento, un gesto claro de que Alemania reconocía ese crimen y, en la medida en que es posible, pedía perdón. Al principio nadie lo tomaba en serio, como decimos, era un grupo heterogéneo, no tenía ni siquiera una oficina. El año 88, creo, algunos escritores orientales, no era solamente la otra parte de la ciudad, era otro país, era otro sistema. Dicen, ellos también lo apoyan, es también nuestra historia, nosotros somos ciudadanos de Alemania democrática y queremos seguir siéndolo,
pero es historia común, también queremos que como alemanes hagamos ese gesto. Cae el muro y ahí entonces la idea aumenta su trascendencia y comienza la discusión a nivel general: ¿necesitamos un monumento así o no? Algunos decían, monumento significa de que expiamos la culpa y ya está el monumento, ¿para qué seguir pensando sobre eso? Se comenzó a discutir cómo asume un país su historia política. Y, por ejemplo, el hecho dónde ponerlo. Había diferentes propuestas para ubicarlo. Originalmente, donde está puesto ahora, aquí estaba la nueva Cancillería de Hitler, la que le construyó Speer. Aquí había un búnker y algún ingenuo dijo: sí, qué bueno ponerlo ahí, justamente por Hitler, y ahí estaba el búnker. Mientras que la reacción de la mayoría fue: pero ¿cómo es posible ponerlo ahí? Porque justamente en los años 50 los alemanes se disculpaban diciendo: es que Hitler no se sedujo, era un loco, Hitler tuvo la culpa, yo no, yo me niego. Entonces, despersonalizar, eso, justamente de eso se trata, de verlo como algo colectivo. Por ejemplo, discutiendo eso, yo con otra gente apoyaba la postura de poner este monumento frente al Reichstag, para que tú no pudieras hacer política en Alemania sin tropezar con eso. Eso no se impuso. Yo criticaba con muchos otros esta ubicación. Sin embargo, hoy incluso es muy afortunado. Quizás ustedes también han caminado desde el Potsdamer Platz, han subido por ahí, el aeropuerto de Brandenburgo, el Reichstag. O sea, ahora incluso es como si hubiera sido puesto ahí ex profeso para que pasaran muchos turistas. Originalmente ahí se iban a poner las representaciones de las regiones en Berlín. Aquí lo pueden ver con la embajada norteamericana abandonada. Está en el centro de la ciudad y eso es lo curioso. Es un monumento, pero se puede usar como espacio público. Uno puede sentarse y leer, conversar. Está prohibido en tomar cerveza. Lo interesante es de que las placas que dicen de que no hay que andar en bicicleta por ahí ni tirar basura están solamente en alemán, pero la mayor parte de la gente que viene no es alemán. Que se llegara a esto, yo no quiero discutir sobre el significado de estos bloques, si son realmente lápidas o no. Más importante es, me falta, qué pena, un momentito, tengo que mostrarlo. No. Hubo un concurso anterior que fracasó y en ese concurso ganó una propuesta de gente que decía, ganó como 2 primeros premios, y uno de ellos decía: vamos a escribir los nombres de los millones de judíos muertos en acero. Y eso, por ejemplo, suena solamente como una buena idea. Reconocer de la culpa. ¿Cuál fue la respuesta de los críticos? Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Con qué derecho nosotros, que ya los asesinamos, tomamos sus nombres para disculparnos? Aparte de eso, ¿saben ustedes qué importancia tiene en la religión judía la letra, la palabra? O sea, eso es solamente un ejemplo de que las diferentes propuestas te iban mostrando diferentes maneras de ver esa culpa o ese hecho histórico, por generalizarlo. Sin esas discusiones, eso lo discutíamos también con los vecinos. Alguna gente decía: déjenme, que no me interesa, no me importa. Un vecino mío, incluso que estudiaba arquitectura, participó en el concurso proponiendo una especie de espejo, y tú veías a la inversa, letras hebreas, también jugando con letras, no sacó ningún premio. O sea, pero eso realmente hubo una participación masiva, fue realmente un proceso colectivo. Aparte de eso, esto se discutió públicamente, se trajo a expertos de todo el mundo
y todos podíamos acceder a eso. Yo también participé, aunque no tan activamente como en otras cosas, y cualquier persona podía entrar y discutir, y había traductores. Y cuando hablaba un intelectual norteamericano, un intelectual polaco, un intelectual israelí, se le traducía por alemán. O sea, fue una discusión pública con una amplísima participación y realmente nadie sabía en qué iba a terminar. Y resultó después el segundo concurso. Y en realidad hay muchos que dicen que lo critican, pero eso es parte del proceso. Mi crítica es otra. Yo pienso que el monumento al Holocausto podría convertirse en un vergonzoso ejemplo de cómo una ciudad explota sus potenciales turísticos, porque esa sensación extraña de historia, de terror, eso en Barcelona no. Vayan a Barcelona a pasarlo bien, a Roma a ver historia, a París, pero eso de la emoción, eso que lo damos solamente en Berlín. O sea, estoy exagerando un poco, pero hay que también tener mucho cuidado. Ya voy a mostrar otro ejemplo de los peligros de la conmemoración. Que también tenemos, o sea, es algo que solamente lo puedo presentar como crítica sin decir cómo solucionarlo. Pero es algo muy que se puede sentir ahí. Otra cosa, cuando fue el Mundial de Fútbol, a alguna persona se le ocurrió que Alemania iba a presentar sus magistrales inventos. Claro, la aspirina es alemana, por si no lo sabían. Poner una aspirina gigante frente a las... Desgraciadamente en la foto me faltaron las cruces. Imagínense, ¿sabía usted que el zapato de fútbol es una invención alemana? O sea, esto, cuando los políticos no están a la altura, cuando decae un poco la discusión, los políticos no están a la altura de la cultura, no están a la altura de la cultura política y representativa de su país. Un zapato de fútbol gigantesco. Claro, para los niños era ideal, nunca lo van a olvidar, pero, o sea, es una especie de, no quiero decir de perversión, pero de banalización, de infantilización de la representación política. Otro caso, el Checkpoint Charlie, que era donde cruzábamos los aviones hasta el año 84 del extranjero. Entonces, yo no podía pasar por otras partes, esa era la entrada para extranjeros. Y era más rápido que cruzar por las otras entradas a Alemania Oriental. Y eso es famoso porque ahí se pusieron los tanques occidentales y los norteamericanos y los soviéticos. Ustedes quizás no saben eso, que Berlín seguía siendo una capital ocupada, o sea, una ciudad ocupada. Por el centro de Berlín Occidental pasaban los soviéticos en jeeps con ametralladoras, los soldados yanquis, británicos, franceses podían ir con armas también a Alemania Oriental. Buenísimo. Esto es el Checkpoint Charlie, el lugar donde se cruzaba la frontera para extranjeros. Y hoy ustedes ven a estos, son en realidad, esto partió con una idea de estudiantes de arte y te cobran por la foto. Y la gente va, está nuevamente se brinda, historia, guerra fría, y se sacan fotos, te paras ahí, entre ellos te abrazan. Creo que cuesta €1 la foto. Aparte de eso hay un museo privado. ¿Qué pasó? La sociedad, el gobierno de Berlín no entendió a tiempo cómo la necesidad de que ese Checkpoint Charlie tenía que ser elaborado de alguna manera, porque era un punto de alto interés turístico, aparte de eso está muy bien ubicado. Ahí hubo una reacción muy tardía. Y aparte de eso, ahí pueden comprar todo tipo de objetos históricos fabricados en parte hace poco tiempo, pero tú lo llevas a la casa y dices, Guerra Fría. Bueno, termino con un caso bien importante de representación que también viene de abajo. Lo que pueden ver ustedes aquí es el edificio de la Luftwaffe, el edificio del Ministerio del Aire de aquel tiempo,
que hoy es el Ministerio de Finanzas. Yo quiero hablar ahora, para terminar, sobre esta área, que es muy significativa. Ahí estaba la Gestapo originalmente. Después del 49, por ahí pasaba el muro. Pero esto lo sabemos ahora, lo recordamos ahora. Ahí se puede ver los edificios en aquel tiempo. Eso es lo que quedó después de la guerra. Cuando yo llegué a Berlín en el año 76, me llamaba la atención que había en el centro, no en el centro de la ciudad, al borde del muro, pero más o menos cerca de mi casa, un lugar donde tú podías aprender a manejar. Era un campito, un circuito extraño. Ahí atrás distinguen el muro y todo lo que viene atrás es Alemania Oriental. Y esto es Occidente. Y la empresa de correos quería construir ahí un inmenso edificio de logística, para paquetes sobre todo. Esa era la situación en los años 70. Y en los años 70 yo llegué a la universidad en 76, y es en aquel tiempo que comienza en Berlín, por lo menos en Alemania federal, el movimiento de la oral history, de la historia oral. Gente de mi edad, también de una educación política parecida, comienzan a hacer trabajo de barrio. Vivían en barrios, cualquiera se descubre, por ejemplo, un barrio rojo, o el barrio que vivo yo, antes era un barrio nazi, pasaron tales y tales cosas. Y se ponen esta gente, como les digo, gente de mi generación, y aún eran estudiantes, no eran historiadores que habían terminado ya, se ponen a excavar y descubren de que aún hay escombros de la Gestapo, del edificio de la Gestapo y de la SS. Y el gobierno se enoja, el gobierno de la ciudad de Berlín, y dice, pues vamos a construir el inmenso edificio que es tan importante de la logística de correos. Ellos siguieron haciendo protestas, explicándole a la opinión pública, a la prensa, que ahí estaban los escombros, que eran solamente los escombros, lo que quedaban los escombros de los subterráneos, pero justamente ahí torturaban a la gente, ahí estaban las celdas que se podían ver todavía. Y empiezan a hacer una especie de exposición al aire libre y ponen un pabellón, y el gobierno termina aceptándolo. Después hubo un concurso, Zumthor lo ganó, un suizo, con un proyecto muy interesante, pero demasiado caro, no se alcanzó a terminar, hubo que hacer otro proyecto y ganó hace poco. Ahí atrás pueden ver el edificio de la Luftwaffe, el Ministerio del Aire, y se llegó ahora a esto, que es un monumento, que es un museo que que documenta el lugar, documenta también la función que tenían la Gestapo y la SS, y estuvo a punto de ganar este otro proyecto que ven ustedes aquí. ¿Y saben ustedes por qué no ganó? Es parecido, porque pone una torre. Es una torre que se podría haber mal entendido como una torre de las que tenía Alemania Democrática para que nadie saltara el muro. Y no por eso, o sea, en realidad se trataba de dejar todo lo que pudiera ser una reproducción, lo que se pudiera mantener como una reconstrucción. Y efectivamente ahí nunca hubo una torre, pero aunque lo hubiera habido, no se podía sencillamente hacer una réplica así. Es una documentación, sobre todo, por ejemplo, los pocos casos de funcionarios de la SS y de la Gestapo que fueron después, que pasaron por la justicia, que hasta los años 60 las redes de gente de la SS estuvo dominando la Policía Federal, por ejemplo, con altos papeles. Entonces, este es otro ejemplo, hoy en día, importantísimo, de una función importante que es parte de la representación nacional, de la representación federal, de la representación política, es parte del elenco de la nueva capital y que fue impuesto
desde abajo, en este caso no gente con plata, no profesionales en las relaciones públicas, sino que estudiantes de historia, que después se han convertido en historiadores más o menos exitosos, pero mucha otra gente que también sencillamente nos ha apoyado, hasta que el gobierno de la ciudad los apoyó, y hasta que el gobierno federal se preocupó también de financiar, de aceptar este monumento, este museo como algo federal. Entonces, con eso termino. Si hiciéramos solamente la historia de los concursos de arquitectura, si escucháramos solamente lo que ha dicho cada arquitecto, yo ni siquiera casi no los he nombrado, si supiéramos exactamente cómo fundamentan los arquitectos sus proyectos, si supiéramos exactamente cómo fundamentan los jurados sus acuerdos, sus decisiones, sabríamos solamente una parte pequeña y no la parte, a mi entender, decisiva para entender la capital de hoy. No debemos causar la impresión, y menos espontáneamente interpretar la situación en un momento dado. Ahora se puede decir la capital está lista, después que se terminó esto hace pocos años, no entenderlo como la ejecución de un plan magistral. Aparte de eso, en Alemania ese plan magistral existió mucho menos que en otras partes. Lo que tenemos como resultado es justamente una muy buena expresión de la cultura política y urbanística del país, porque es el resultado de una serie de procesos diferentes, con diferentes arenas discursivas, porque los que discutíamos sobre el Palacio de la República, cuando nos peleábamos con la gente del palacio que quería reconstruir el palacio, ese era un círculo completamente diferente, o en gran parte diferente, muy incongruente, con la gente que estuvo aquí, peleando por este museo. A su vez, quienes se preocuparon de diseño paisajístico del Arco del Spree eran en gran parte paisajistas, que discutieron mucho, pero también fue una discusión pública. Hubo arenas en las que participó el Parlamento Federal. El Parlamento Federal dijo: nosotros somos aquí amos y señores, pero en parte también el Ejecutivo, y siempre la ciudad de Berlín, a veces solamente la ciudad de Berlín, a veces el Parlamento y la ciudad de Berlín, siempre acompañados por esta opinión pública profesional, que en parte nos daban las informaciones los colegas de la administración pública. O sea, hubo para cada proyecto una arena específica, con un tipo específico de discusión, de enfrentamiento. Y eso no era fortuito, sino que eso termina siendo una expresión de la sociedad alemana en aquel momento. Independientemente de que nos gusten o no los resultados, ese no es el resultado de Google o de un arquitecto estrella, sino que es el resultado de una sociedad en un momento dado, en un periodo determinado. Y es, a mi entender, otro tipo de interpretación. Podría sonar muy letrada, pero no reflejaría lo que realmente ha sucedido. Y por eso yo considero, para terminar, de que hacer historia de la planificación, historia urbanística, necesariamente significa buscar también conflictos y preguntar quién participó, cuáles eran las contradicciones, cuáles eran los programas de las instituciones, de las personas, hasta qué punto fueron tales y tales protagonistas, cuán fortuitas fueron las decisiones. Es decir, como un proceso social, un proceso político, una historia de conflictos. Y así se disminuye bastante el rol del arquitecto X, Y, que haya hecho tal y cual obra. Ese tipo de historia es una historia de la arquitectura, pero para
polarizar un poco y decir, esa no es historia del urbanismo. La historia del urbanismo es una historia de la sociedad. Y con esa tesis quisiera darles a ustedes la posibilidad, al fin, de contradecirme. Porque creo que toda esta discusión se pudo hacer porque era Alemania y era Europa. Esta misma discusión se está planteando en muchas ciudades latinoamericanas con la gente de las periferias, con las villas, y esa gente no es escuchada, no es oída, viene la tomadora y lo sacan. ¿A vos cómo te parece que se podría abordar ese problema desde la perspectiva de Latinoamérica? Que no tiene, porque esa gente no tiene representación, no tiene peso político, no existen. Muchos de ellos hasta son indocumentados. No existen realmente, hasta son indocumentados, ¿no? ¿Respondo inmediatamente? Sí, creo que sí. Yo iría más allá. Yo pienso de que no es solamente un problema político en ese sentido, de una parte importante de la población, la mayoría en muchos casos, que no puede tener protagonismo político. Yo pienso de que en el caso de América Latina, de los países que conozco de América Latina, el problema es mucho más fundamental. Yo pienso que en América Latina, hoy en día y en las últimas décadas, la idea de que lo que ocurre en la ciudad, la idea de que el urbanismo es algo público, es mucho más débil. Es decir, de que ni siquiera existe la exigencia o de que uno espere que se escuche a la población, porque también los vecinos del centro de Buenos Aires, por ejemplo, con un buen estatus social, que saben manejarse muy bien, tampoco ellos participan, porque de partida, y no es que se le entregue la decisión a un dictador. Yo pienso que en América Latina es de manera muy generalizada, sencillamente se parte de la base de que lo que pasa en la ciudad lo decide el mercado. Sí, yo creo que no hace falta irse hasta Buenos Aires, que en Madrid también ocurre. O sea, aquí. Hay una renuncia de la sociedad civil. La manera de organizar toda esa participación ciudadana y tal es lo que aquí ahora se está llamando gobernanza, ¿no? Que nos lo enseñan en la escuela, en las conferencias de urbanismo y tal, pero que en la vida real no existe para nada. Entonces, o sea, es que hay algunos movimientos, pero yo creo que la administración no tiene una posición de escucha hacia esos movimientos, con lo cual, pues, desgraciadamente se quedan un poco en nada. Y creo que la actitud de la administración, en el caso de Berlín, por lo que has contado, era completamente diferente. No solo estaban dispuestos a escuchar, sino que en algunos casos los organizaban ellos mismos. Entonces, en América Latina no se les pasa por la cabeza, pero aquí tampoco. A mí me gustaría volver un poco al caso de Palacio de la República. Y yo no estoy totalmente de acuerdo, no conozco mucho Berlín y empecé a ir en el año 2000, pero conozco un poco del caso del Palacio de la República y no sé, cuando yo estaba allí, la sensación que me dio, según también lo cuentas, no es tanto como que un grupo pequeño de gente autónoma propusiera la reconstrucción del Palacio Barroco y que entonces, ¿no?, cambiaran los planes políticos sobre cómo tenía que ser Berlín, sino la sensación que da, o por lo menos que a mí me da cuando estaba en Berlín, como digo, ya terminada gran parte de la reconstrucción, es que había una intención muy clara de borrar, y esto tú también lo has explicado, cualquier rastro de Berlín Oriental. Y esto yo creo que se hace patente en la reconstrucción de Potsdamer Platz y de Leipziger Platz, con la misma configuración que tenía, con esta idea
¿no? de volver al Reichstag con esta idea, ¿no? Hans Thiemann incluso proponía construir casas típicas berlinesas para parar para que no se vieran los Plattebauten de Karl Max Allais, con el hecho posterior de que el museo que hay de Berlín Oriental no hay un solo OSI en todo el museo, más que el tipo que habla con la prensa, que es el único que tiene acento de Berlín Oriental, todo el resto, es decir, que Berlín, Alemania Occidental, reconstruye el pasado, y en el caso del Palacio de la República a mí me parece que es muy, muy sintomático que para construir y para, digamos, negar todo lo que ha pasado en el Tercer Reich, hay que volver al Segundo Reich. Volvamos al gran imperio, construyamos, ¿no? esta representación simbólica de lo que es Alemania, borrando todo eso y volviendo al Segundo Reich. Es decir, yo no conocía muy bien la experiencia de la que tú formaste parte, pero sí que conocí otra experiencia, la que a lo mejor hablaste cuando hablaste de las Shrinking Cities, que es la de Philipp Oswald, y el Schützenhützen en el Palais de la République, y unos amigos míos organizaron una de las últimas grandes instalaciones en el Palais de la République, que era de Berg, ¿no? O sea, cuando una gente años después se organiza, montan un partido político que era el Partido de la Montaña, que se quieren ir a las elecciones, consiguen, hacen manifestaciones, vuelven, hacen ágoras, y eso no se puede decir que todo el movimiento de Berg no utilizase el imaginario, no fuese divertido, no apelase al diálogo. Quiero decir, había uno de los espacios que ellos proponían precisamente era un ágora donde se invitaban a filósofos, la gente hacía una serie de performances, iban allí, la gente discutía qué significa el palacio para ellos, por qué hay que mantenerlo, por qué no hay que mantenerlo. Yo ahí, en esa demolición del Palais de la République, veo precisamente esto, ¿no? Soy capaz de leer, quizás tan claramente como tú, un movimiento ciudadano que cambia, digamos, el programa político que hay para Berlín. Yo lo que veo es, francamente, la constatación de cuál es el programa de la construcción para Berlín. Quiero decir, había muchos movimientos, muchos grupos distintos que creo que se movían en una dirección muy distinta a la que se está construyendo en Berlín, se movían hacia una capitalidad distinta, quiere decir que se sigue moviendo hacia una construcción distinta a la que es esa capital, y el Spree-Ufer, ¿no? Hablando del Spree, es ¿no? O sea, todo el movimiento en contra de la construcción, más para la parte de Kreuzberg, ¿no? De esta nueva ciudad, ¿no? O sea, esta transformación de Berlín en Barcelona, que es básicamente lo que está sufriendo, ¿no? Y vuelvo a repetir este concepto del Cappuccino Urban Politics, ¿no? del que habla Jimmy Peck, ¿no? Y entonces, no sé, evidentemente Alemania es un sitio altamente civilizado donde estoy segura de que se dan confluencias y modos de participación que en España ni nos lo imaginamos, ¿no? Ni siquiera puedo pensar en América Latina, pero creo que desde el punto de vista de la representación, ¿no? de lo que Alemania quiere, ¿no? Como tú dices, esta cosa lúdica, esta cosa de que la gente pueda ir, se pueda sentar, somos como los demás, esto está borrando toda una memoria que es real. Esto por una parte. Y por otra, creo que la capitalidad de Berlín, en el momento en el que Sony dejó el edificio de Sony en Potsdamer Platz, también demuestra que aquí hay un fallo, ¿no? en Berlín como capitalidad, que es la capital política hasta cierto punto, pero evidentemente no es la capital económica de Berlín. Y quizás las decisiones, ¿no? Ahora que digamos la política está altamente tomada por la economía, no sé hasta qué punto las decisiones realmente estratégicas que afectan, digamos, las vidas de los alemanes y por ende del resto de Europa se toman realmente en Berlín. Sí, que ese no es mi tema. O sea, yo hoy día por eso no hablé del Spree-Ufer, ni voy a hablar de esta semana aquí del Spree-Ufer. O sea, mi tema es hoy día la representación, el urbanismo como representación política. Y desde luego que ha habido más movimientos, pero el movimiento de Oswald lo que hace Oswald es cuando ya está decidido que se va a echar abajo el palacio. Esta batalla se pelea se pierde a fines de los 90. Y ahí hubo intentos de salvar el palacio, porque ya estaba claro que ya
que ya lo iban a demoler. A lo que yo iba es... yo en ningún momento tampoco he pretendido hacer una crónica completa. No, yo me he dirigido a ciertos nódulos de esta historia para llamar la atención sobre la manera en que se fue decidiendo esto, que fue realmente algo discursivo, aunque de una manera muy desigual y de manera muy selectiva. Lo que tú dices con respecto a la restitución, yo primero que todo no comparto esa postura, que tú no es la tuya, pero lo que tú dices me la recordó, de generalizar, de pasar directamente del tratamiento, del destino de estos edificios políticos, como el Palacio de la República, a la situación de toda la ciudad o a la situación de vida de la población. Son campos realmente diferentes. En este caso, si habláramos de las transformaciones de Berlín, habría que hablar de otras cosas también completamente diferentes, o de Alemania Oriental. Otra cosa que tú nombraste, ahí yo pienso que hay que distinguir muy claramente en lo que es la tendencia restaurativa de reconstruir edificios ya desaparecidos. Eso también hay que constatarlo cuando este grupo de gente con dinero y con mucha destreza empieza a propugnar la reconstrucción del Palacio de los Hohenzollern. Todavía no era tan fuerte esa tendencia, todavía existía un tabú a la reconstrucción en Alemania. Ese tabú se ha ido cayendo. Hoy en Alemania la opinión pública acepta de una manera que a mí me impresiona, y aparte de eso que me desagrada, de una manera mucho más holgada, que se pretenda reconstruir edificios históricos. Dresden se hizo famoso por eso, con la iglesia que se ha ido a reconstruir. Entonces, la reconstrucción del Palacio de los Hohenzollern también ha sido posible gracias, digamos, porque viene con esa marea reconstitutiva. Pero yo la distinguiría, pero de manera clarísima y terminante, de lo otro que tú mencionaste, pero tú lo dijiste en una frase, de querer mantener, de querer recuperar, rescatar, defender la estructura urbanística en cuanto a calles y plazas. Y eso, a mi manera de ver, no es nada restaurativo, sino que es algo que uno no quiere inventar un pasado que ya no existe, no quiere reconstruir lo que ya no existe, sino que, desde luego que, por ejemplo, hubo un octógono, una plaza octogonal, mantener la forma, entre otras cosas, te sirve también para aminorar, para apaciguar los intentos de apropiación de la ciudad por parte de grandes capitales inmobiliarios. Pero aparte de eso, te mantiene la calidad de la ciudad. Y aparte de eso, pienso yo que somos responsables de defender la historia de los lugares. Y eso puede que no haya sido no hayas querido tratarlo como dos cosas similares. Allá, por lo menos, y yo no soy el único, hacemos una inmensa distinción entre la reconstrucción de edificios que ya no existen y la defensa del trazado de calles, de plazas y, en lo posible, de usos públicos, si es que los hubiera habido en las ciudades, como una manera justamente de reconstruir Berlín o de transformar Berlín a partir de la caída del muro. Lo que hace Stimman también es lo que tú dices, es una fase al principio. Stimman, que fue algo así como el arquitecto jefe de la ciudad de Berlín a partir del año 91 hasta hace pocos años, al principio el programa de él era impedir, y los arquitectos estaban indignados, de impedir que se saltara la estructura de manzanas, de impedir construcciones que superaran la clásica altura de la manzana berlinesa en esa parte. Eso tenía muchas razones, no solamente estéticas. Se trataba de distribuir las inversiones, se trataba de mantener también la calidad
urbanística de la ciudad, y es un punto en que, por lo menos en Alemania, existe un amplio consenso. Por eso que distinguimos también entre la arquitectura postmoderna y el urbanismo. Ahí usamos la palabra postmodern, sino que decimos nachmoderne, después de la modernidad, respetando la estructura de manzanas y sin seguir con el típico gesto del movimiento moderno de aumentar las escalas, de no respetar estructuras de parcelas y de manzanas, de empezar a construir monofunciones en sitios mayores que una manzana. Yo pienso, allí en Alemania por lo menos un inmenso consenso, y eso tiene que ver con la manera en que se ha superado allá el movimiento moderno en cuanto a urbanismo. Yo no hablo de la arquitectura postmoderna, es una discusión diferente, y por eso que mantener el octógono es algo completamente diferente a reconstruir el Hotel Adlon o querer reconstruir el Palacio de los Hohenzollern. Dos cosas. Uno, yo no estoy abogando por una especie de plan de la Villeparisis que hay que tirarlo todo, y no, o sea, no es mi intención. Pero sí que creo o veo cierta similitud entre reconstruir el Palacio de la República y no nos vamos a meter en Potsdamer-Platz porque esto sería una discusión infinita, pero sí esto que en un momento dado Frances Timman propone de reconstruir la tipología típica de la Casa de Berlín y construir una especie de fachada a la Catalina la Grande en Karl-Marx-Allee. O sea, no estoy diciendo que haya que tirar todo y construir nuevo, pero lo que ya está construido, que pertenece, digamos, a este mundo, ¿no? que nunca, como que había una historia de Alemania, de Berlín, que nunca tenía que haber pasado. Y esta cosa que nunca tenía que haber pasado, una parte de ese arrepentimiento pasa por intentar borrar las huellas físicas en la ciudad de eso que pasó. Y eso es borrarle la memoria a la gente que vivió, como tú dices, no el símbolo político del Parlamento, sino las fiestas y los conciertos. Y eso en De Berg se vivía y se notaba y era una energía. Evidentemente que igual es una lucha que viene 15 años más tarde, pero también son gente que son quizás 15 años más jóvenes que tú, ¿no? Entonces, ellos la lucharon en su tiempo, pero el Palacio de la República, esa batalla no estaba perdida hasta que no se tiró. Yo no estoy de acuerdo en que se perdiera. O sea, mientras estaba de pie, la batalla estaba ahí. Pero bueno, es que a mí me afectó muchísimo la demolición de este edificio, me pareció... Bueno, solo deciros que la semana que viene seguimos con Max. Bueno, esta semana todavía queda alguna sesión, lo que pasa es que más de la parte de la gente que está haciendo el itinerario de planeamiento, mañana y pasado, pero el lunes y el martes volvemos con dos sesiones más teóricas. Una sobre el urbanismo en la República Democrática Alemana, que yo creo que va a ser muy interesante y os invito a que vengáis, y la otra que también va a ser muy interesante, pero no es tan histórica como esta que estamos viendo estos días, que es sobre las instituciones científicas y su papel en los procesos de planificación y de todos estos escenarios de debate que Max está mostrando, pues qué papel tienen allí en Alemania, que también es interesante para nosotros, sobre todo porque es algo que aquí está muy ausente, ¿no? Que no conocemos para nada y que seguramente os interesa. Así que estáis todos invitados, como sabéis, consultad vuestros calendarios y venid.